No ganaron, pero lo vivieron como si hubieran ganado. Irán rescató un empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en su primer partido del Mundial, disputado en Los Ángeles, y ese resultado significó mucho más de lo que cualquier marcador puede explicar. Llegaron hasta ahí después de semanas complicadas, marcadas por problemas con visados, conflictos diplomáticos, traslados de última hora, sesiones de entrenamiento vigiladas de cerca y una preparación que no se parecía en nada a la del resto de selecciones. Se quedaron abajo en el marcador en 2 ocasiones distintas y en ambas lograron reaccionar, como si jugar 90 minutos de fútbol fuera, en realidad, una manera de demostrar que seguían en pie. Para comprender realmente lo que significó ese resultado, hace falta mirar más allá del partido. Hace falta entender todo el camino que tuvo que recorrer Irán solamente para poder pisar esa cancha. Si te interesa el fútbol y todo lo que ocurre fuera de la cancha, dale a suscribirte, porque lo que viene en esta historia tiene giros que no imaginas. La selección persa no llegó a este mundial en las mismas condiciones que las demás. No contó con una concentración tranquila, ni con una sede fija en territorio estadounidense, ni con un ambiente de preparación normal. Su campamento, originalmente planeado en Tucson, Arizona, quedó descartado por trabas migratorias y por la negativa cada vez más clara de Washington a que la delegación se quedara en su territorio. Pero justo cuando una puerta se cerró, otra se abrió. Apareció México. Apareció Tijuana, dispuesta a recibirlos. Esa ciudad fronteriza terminó funcionando como refugio, como cuartel general y, poco a poco, como un segundo hogar. Desde ahí, la selección iraní tuvo que organizar su debut en medio de viajes constantes, restricciones de todo tipo y un nivel de seguridad fuera de lo común. Varias figuras importantes del cuerpo técnico y de la dirigencia ni siquiera pudieron pisar suelo estadounidense. Otros miembros de la delegación tuvieron que cubrir tareas que no les correspondían, simplemente porque no había nadie más disponible para hacerlo. El plantel viajó desde Tijuana hasta Los Ángeles con el reloj prácticamente en contra, y cuando terminó el partido, con la ilusión de quedarse una noche en California para recuperar fuerzas, recibieron la orden contraria: regresar a México de inmediato. Ni siquiera pudieron descansar como corresponde después de un esfuerzo así. Y a pesar de todo, compitieron. A pesar de todo, se levantaron 2 veces del suelo. A pesar de todo, consiguieron un punto que podría terminar siendo clave en un grupo donde Bélgica, Egipto, Nueva Zelanda e Irán cerraron la primera fecha completamente igualados. Por eso ese 2-2 frente a los neozelandeses fue mucho más que un simple resultado deportivo. Fue la prueba de un equipo peleando contra un rival en la cancha, contra el agotamiento físico, contra el contexto político y contra una logística que parecía estar pensada para hacerlos fallar. Y en todo ese recorrido, México no fue solamente una parada de paso, fue el país que abrió sus puertas justo cuando otro las cerró. Fue Tijuana la que los recibió con banderas ondeando, cánticos de apoyo, música de mariachi y carteles escritos en farsi, además de una frase que ya quedó marcada como uno de los símbolos de este mundial. Irán, hermano, ya eres mexicano. Mientras en Los Ángeles, un grupo de iraníes que vive fuera de su país protestaba contra el gobierno de Teherán. En el lado mexicano de la frontera, muchísima gente entendió esta historia de otra manera. No como un respaldo a ningún régimen, sino como un gesto de apoyo hacia jugadores que quedaron atrapados en medio de un conflicto bélico, decisiones diplomáticas y simplemente las ganas de competir. Esta es la historia de cómo México terminó adoptando a la selección de Irán, de cómo un equipo obligado a moverse entre 2 países distintos encontró en Tijuana un refugio con el que nadie contaba, de cómo un empate frente a Nueva Zelanda se convirtió en una de las anécdotas más fuertes de todo el torneo, y de cómo, en medio de uno de los climas más tensos que ha vivido un mundial, el fútbol volvió a recordarnos que ganar no siempre es la única forma de triunfar. A veces, lo verdaderamente importante es sobrevivir a todo lo que pasó antes de salir a jugar. La Copa del Mundo 2026, organizada en conjunto por Estados Unidos, Canadá y México, quedará marcada por hechos que van mucho más allá de lo futbolístico.
El torneo comenzó en medio de un clima político muy tenso, ya que a comienzos de 2026 Estados Unidos e Israel atacaron territorio iraní, desatando un conflicto armado en Medio Oriente. La organización del campeonato se vio comprometida cuando el gobierno estadounidense mostró desconfianza hacia la delegación iraní, retrasando la entrega de visas para directivos, cuerpo técnico y personal de apoyo. Esa situación obligó a la Federación de Fútbol de Irán a mudar su campamento desde Tucson hasta Tijuana, justo en la frontera con México. Lo que pasó después generó una ola de solidaridad entre los mexicanos, sobre todo en Baja California, donde mucha gente terminó adoptando a la selección persa como si fuera propia. Tras los ataques, la Federación iraní pidió a la FIFA autorización para reubicar su base en México, y el organismo aceptó la petición. La decisión se resolvió en cuestión de semanas, presionada por la incertidumbre migratoria y por la necesidad urgente de mantener al equipo fuera de territorio estadounidense. El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandid, explicó que las condiciones impuestas en las visas obligaban a la delegación a entrar y salir de Estados Unidos en el mismo día, cada vez que tuvieran un partido. Así fue como Tijuana, a pocos kilómetros de la línea fronteriza, se transformó en el hogar temporal del combinado persa. Pero antes de seguir contándote cómo Tijuana terminó adoptando por completo a esta selección, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación todavía te va a sorprender más. El equipo arribó a México después de una etapa de preparación en Turquía. En el aeropuerto los esperaban unos 20 aficionados iraníes con banderas en mano. Aunque el grupo era reducido, fue el comienzo de algo que crecería rápidamente. A medida que la noticia se difundía, decenas de habitantes de Tijuana comenzaron a reunirse fuera del Hotel Marriott, donde se alojaba el plantel, y también cerca del Estadio Caliente, donde realizaban sus entrenamientos. El entrenador, Amir Galenouey, agradeció públicamente al gobierno mexicano y a la población de Tijuana, además de reconocer el papel de la FIFA para que el equipo pudiera instalarse en esa ciudad. Y los mexicanos, fieles a su forma de ser, hicieron que los jugadores se sintieran como en casa desde el primer día. La calidez se notó en gestos muy característicos. Los futbolistas devolvieron el cariño regalando camisetas y firmando autógrafos, y hasta recibieron una serenata de mariachis justo en la entrada del hotel. El personal del Club Tijuana colocó un cartel enorme, escrito en farsi, que decía: «Bienvenidos, iraníes, esta también es su casa». Cada día decenas de aficionados se colocaban a la salida del hotel para despedir al equipo cuando salía hacia los entrenamientos, entre cánticos y palabras de apoyo. Las instalaciones de Xolos Quintas, normalmente usadas por las fuerzas básicas del club, se convirtieron en el centro de operaciones del Team Melli. Tanto la policía como elementos del ejército mexicano resguardaban las calles cercanas al Estadio Caliente y al hotel, todo como parte de un operativo especial para proteger a la delegación. Dentro del complejo deportivo, los controles eran sumamente estrictos. Las credenciales se revisaban en repetidas ocasiones, y nunca se revelaba con anticipación el horario ni el lugar exacto de cada entrenamiento. El plantel utilizó una única cancha de pasto natural, preparada específicamente para la ocasión, ya que las instalaciones del club estaban diseñadas originalmente con césped sintético y no contemplaban recibir a una selección nacional completa. El hermetismo fue tan grande que a la prensa solo se le permitió observar pequeños fragmentos de algunas sesiones. Para Irán, este mundial representa la oportunidad de lograr algo que nunca ha conseguido: avanzar de la fase de grupos. Llevan 7 participaciones en su historia, y esta sería la 4ª consecutiva, pero jamás han alcanzado los octavos de final. En el grupo G, les tocó compartir llave con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, siendo los belgas el rival con mayor nivel sobre el papel. A todo esto se suma una logística complicada por el contexto bélico. Al principio, los jugadores debían cruzar la frontera el mismo día del partido, volar hasta los Ángeles o Seattle, disputar el encuentro y regresar de inmediato a Tijuana. Más adelante, Estados Unidos permitió que se quedaran solamente la noche previa al partido, aunque después tenían que volver a cruzar la frontera apenas terminaba el encuentro.
Eso se traduce en menos horas de recuperación física y muchísimo más tiempo dentro de aeropuertos y aviones. ¿Quieres saber qué pasó la noche de ese debut en Los Ángeles y cómo terminó esa despedida tan especial que les dieron en Tijuana? La despedida que recibió Irán en Tijuana antes de cruzar hacia Estados Unidos se convirtió en una de esas escenas que nadie esperaba ver. Justo antes de viajar para enfrentar a Nueva Zelanda en su debut mundialista, decenas de aficionados, tanto mexicanos como iraníes, se juntaron frente al hotel donde se hospedaba la delegación. La banqueta se llenó de gente gritando, agitando banderas y grabando todo con sus teléfonos, sin querer perderse el momento exacto en que el plantel saliera rumbo al aeropuerto. Los jugadores no se quedaron atrás. Respondieron con sonrisas, saludos desde las ventanas del autobús y algunos hasta grabaron videos con sus propios celulares para guardar ese instante. Sabían perfectamente que esa despedida no era la que recibe cualquier visitante de paso. Era la despedida que se le das a un equipo que encontró, casi sin buscarlo, un refugio emocional en Tijuana, justo antes de cruzar hacia un país donde su sola presencia generaba desconfianza, restricciones y un ambiente políticamente cargado. Antes de contarte cómo se vivió ese partido desde dentro del estadio, suscríbete al canal y quédate, porque lo que pasó después en la cancha fue todavía más intenso de lo que imaginas. El 15 de junio, en medio de un alto al fuego todavía muy reciente y frágil, Irán debutó oficialmente en el Mundial frente a Nueva Zelanda, en el estadio de Los Ángeles. Fue la primera vez que la bandera iraní se izó sobre territorio estadounidense en ese contexto, algo que por sí solo ya cargaba un peso simbólico enorme. El partido resultó ser uno de los más emocionantes del torneo hasta ese momento. Intenso, dramático y, en cierto modo, heroico para los persas. El equipo logró empatar el marcador en 2 ocasiones distintas, e incluso llegó a estar cerca de quedarse con la victoria completa, pero el desgaste físico terminó pasándoles factura en los minutos finales. Aún así, tratándose de un simple empate sobre el papel, el contexto detrás del resultado lo transformó en algo mucho más grande. A las afueras del estadio, entre 300 y 500 personas pertenecientes a la diáspora iraní se manifestaban en contra del gobierno de Teherán. Muchos de ellos portaban banderas con el símbolo del león y el sol, utilizado antes de 1979, y corearon consignas relacionadas con los derechos humanos. Dentro del recinto, más de 70,000 espectadores llenaron las gradas por completo. Aunque algunos abuchearon el himno nacional iraní al sonar, la gran mayoría del público terminó apoyando al Team Melli, celebrando con fuerza cada vez que los persas anotaban un gol. Ese partido en Los Ángeles también dejó al descubierto las tensiones que existían con el gobierno estadounidense. La Federación Iraní había logrado negociar con la FIFA el traslado de su base hacia México, precisamente para evitar los problemas con las visas. Sin embargo, a pesar de ese acuerdo, el plantel esperaba poder quedarse esa noche en California para recuperarse físicamente. Pero las autoridades de Estados Unidos no lo permitieron y obligaron a los jugadores a regresar de inmediato a Tijuana, cruzando la frontera de madrugada. El entrenador Amir Galenoei no se guardó nada al respecto y denunció públicamente que esa situación convertía a Irán en la selección más perjudicada de todo el Mundial. El delantero Mehdi Taremi fue igual de directo al señalar que debieron haber tenido al menos 2 días para adaptarse antes del partido, y que ese viaje express de ida y vuelta terminó provocándoles fatiga acumulada y calambres durante el encuentro. Para complicar aún más las cosas, varios integrantes del cuerpo técnico y de la federación ni siquiera pudieron presenciar el partido, porque el gobierno estadounidense les negó directamente la entrada al país. A pesar de todas esas dificultades, el equipo logró sobreponerse al cansancio acumulado y a la ausencia de varias figuras clave de su staff para rescatar ese empate tan valioso. Y es justo ahí donde está el verdadero mérito del resultado, no en el marcador final, sino en la capacidad de resistir frente a un cúmulo de obstáculos que parecía estar diseñado para hacerlos fracasar. Para llegar hasta el estadio, los jugadores habían tenido que cruzar la frontera un día antes del partido, tomar un vuelo hasta Los Ángeles, trasladarse al hotel y luego dirigirse hacia el campo de juego.
Después del partido, prácticamente sin tiempo para dormir, emprendieron de inmediato el regreso hacia Tijuana, donde tenían que volver a entrenar en su base habitual. Cuando llegaron al hotel, los recibieron con rosas rojas en señal de bienvenida y reconocimiento. Los habitantes de la ciudad volvieron a expresar su molestia por el trato que recibió la delegación de parte de Estados Unidos, mientras celebraban al mismo tiempo el valor que mostró el equipo dentro de la cancha. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia va mucho más allá del fútbol, así que suscríbete al canal si te ha gustado el video, deja tu comentario contándome qué fue lo que más te sorprendió, y nos vemos en el próximo video. Esa escena terminó de reforzar algo que ya se sentía en el ambiente desde hacía semanas. México, y especialmente Tijuana, había adoptado al Team Melli no solamente como un huésped de paso, sino como un verdadero símbolo de resistencia y solidaridad. La estancia de la selección iraní en Tijuana se transformó en una de las historias más fuertes de todo este mundial. En medio de restricciones migratorias, un contexto político sumamente tenso y una preparación llena de obstáculos constantes, México decidió abrirle las puertas a un equipo que no podía instalarse con normalidad en territorio estadounidense. Tijuana los recibió con banderas, música de mariachi y mensajes de apoyo constante, mientras que el equipo respondió en la cancha de la mejor manera posible. Un empate 2-2 frente a Nueva Zelanda, que tuvo mucho de heroico, levantándose 2 veces a pesar del cansancio acumulado, los traslados constantes y la obligación de regresar a México inmediatamente después de cada partido. En un torneo marcado por fronteras, conflictos políticos y tensiones internacionales, la afición de Tijuana demostró algo que va mucho más allá del deporte: que el fútbol también puede convertirse en un puente de solidaridad entre dos países, transformando a una selección extranjera en parte de su propia fiesta mundialista.